capté la impactante escena de mi esposa y su amante besándose en la cena de empresa, y todo a mi alrededor pareció congelarse, como si el tiempo me castigara por confiar demasiado, amar demasiado, ceder demasiado. Yo estaba allí, con una sonrisa en el rostro y una copa de vino en la mano, orgullosa de ver a mi esposa con ese vestido elegante, riendo con sus colegas como si fuera la mujer más apasionada del mundo. Quería presentar un nuevo proyecto, un plan que pudiera cambiarlo todo para ambos, y había reservado esa noche para anunciarlo con pompa, como quien entrega un regalo después de meses de sacrificio. Pero en ese momento, cuando la vi inclinarse familiarmente para susurrar algo al oído de otro hombre, y luego intercambiar un beso furtivo con él como si estuvieran en una habitación de hotel, y no en el pasillo iluminado por focos, rodeado de amigos, conocidos y colegas, el mundo a mi alrededor quedó en silencio. No fue el beso en sí lo que me destruyó, sino la ligereza con la que lo hizo, como si ya fuera cotidiano, como si mi lugar como marido se hubiera ido disolviendo poco a poco hasta convertirse en solo un título decorativo, un nombre junto al de ella en un contrato matrimonial sin valor. Me tomó unos segundos, tal vez minutos, recuperar el control de mi cuerpo. Todo en mí quería explotar, gritar, confrontar, derribar vasos, pero el dolor no me lo permitía. Fue tan profundo, tan agudo, que me hizo callar. No por debilidad, sino porque en ese momento comprendí que me habían robado algo mucho más grande que un beso, la dignidad de una historia construida con fe, la complicidad de miradas compartidas durante años, la seguridad de un hogar que ya no existía. Lo que presencié no fue un error. Era un retrato vivo de la traición premeditada, de la repetición, de la naturalidad del engaño, de la certeza de que nunca lo descubriría. Y fue allí, en ese momento, todavía inmóvil, que nació la idea. No sería venganza, sería justicia. No sería un impulso, sería un cálculo. Porque un hombre puede ser traicionado una vez y hundirse, o puede surgir del abismo con la furia silenciosa de quien ha sido olvidado por quienes más amaba. No planeaba convertirme en otro hombre esa noche. Pero me sentí obligado a hacerlo. El hombre que entró en esa habitación era apasionado, tal vez un romántico tonto, con planes para un nuevo capítulo con su esposa. El hombre que salió de allí, sin embargo, llevaba una misión en sus manos, devolver el golpe recibido con la misma precisión, con el mismo peso, pero sin perder nunca el control. Durante semanas planté los pies en el suelo como si no hubiera visto nada. Sonreí, la besé, fingí dormir abrazándola. Saboreé el café hecho por manos que ya no eran fieles, escuché mentiras disfrazadas de cariño, acepté invitaciones a cenas fingidas, solo para estudiar cada detalle. Quería saber a dónde fue. ¿Quién sabía? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué motivo? Y lo más importante, lo que pensaban que haría cuando todo saliera a la luz. Creían que estaban 2 pasos por delante, pero no sabían que, en el silencio de mi habitación, estaba construyendo meticulosamente cada pieza del plan que les haría probar el mismo veneno, pero con una dosis pública, intensa e irreversible. La gota que colmó el vaso no fue el beso. Fue la conversación que escuché, días después, entre risas ahogadas y palabras que nunca deberían salir de la boca de alguien que jura amar. Era la forma en que hablaba de mí, con desprecio, como si fuera un extra en su propia vida. Como si mi confianza fuera un detalle cómico. Y era ella, riendo. Reír. Esa risa que durante años me arrulló en las noches difíciles, ahora utilizada como respuesta a los insultos dirigidos hacia mí. Fue allí donde supe que no había vuelta atrás. Pero en lugar de confrontarme, me quedé en silencio, más fría, más atenta. Y poco a poco fui moviendo las piezas correctas. Planifiqué cada detalle de lo que sucedería. La fecha, el lugar, la gente. Habría un momento perfecto y no podría ser nada menos que épico. Necesitaba que me doliera. Necesitaba que el mundo me viera. Porque lo que me quitaron no se recuperaría en secreto, necesitaba exposición, necesitaba que los ojos que alguna vez fueron complacientes ahora juzgaran con la misma ferocidad que sentí cuando me ridiculizaron en silencio. La elección del acontecimiento fue precisa, el aniversario de boda de sus padres. La misma pareja que me abrazó como a un hijo, que me confió a su niña con lágrimas en los ojos, que me agradeció por ser el hombre que ella merecía. Y ahora, serían ellos quienes recibirían el regalo final de esta historia. Cuando llegó el día, todo estaba listo. Se abrazaron en un salón pequeño,
con música suave y amigos cercanos, un ambiente de celebración y nostalgia. Estaba hermosa, como siempre, y sonreía a mi lado como si nada hubiera pasado. Yo, con un micrófono en la mano, alabé la noche, agradecí a los anfitriones, hablé de amor, de lealtad, de lo que significa estar con alguien durante décadas. Y entonces, comenzó el vídeo. En la pantalla detrás de mí, el beso. La misma escena que la cena de empresa. Capturado por una cámara que coloqué con la ayuda de un colega de confianza. Y no fue solo el beso, fueron las caricias, las miradas, la risa cómplice. Las imágenes continuaron, seguidas de mensajes de texto entre ambos, una recopilación discreta pero demoledora, todo cuidadosamente editado para durar el tiempo exacto entre un jadeo de asombro y el grito contenido de los presentes. El salón quedó en silencio. Ella, pálida, helada. Los padres, desolados. Y yo, de nuevo con el micrófono en mano, terminé con las palabras que me quemaban en la garganta desde hacía semanas: esta es la mujer con la que compartí mi vida. La mujer que hoy dejo ir, para que se vaya libre con quien realmente elija, en secreto. Feliz cumpleaños. No hubo enfrentamiento. No hubo gritos. Solo el sonido de un silencio aplastante. Intentó acercarse, murmurando algo que ni siquiera me importó escuchar. El amante desapareció entre la multitud, probablemente queriendo que la tierra se lo tragara. Y yo, me sentí vivo. Por primera vez en meses, tal vez años, sentí que tenía el control de mi historia. No por destruirla, sino por decir la verdad. Por hacerles ver lo que pasa cuando la traición no es solo personal, sino pública, cruel y sin remordimientos. A partir de ahí desaparecí por un tiempo. Necesitaba reconstruir. Necesitaba volver a conectarme con quien era antes de quedar reducido a simplemente el marido. Y en ese proceso, sin prisas, encontré algo que nunca imaginé: un nuevo amor. Alguien que me miró con ojos limpios, sin un pasado compartido, sin promesas incumplidas, solo con la verdad de alguien que está dispuesto a volver a amar. Pero antes de eso, antes de la reanudación, hubo otro momento. Un detalle que lo cambió todo y que nadie jamás hubiera imaginado. Algo que descubrí por casualidad, al abrir una de las carpetas de su computadora. Algo que transformó la traición en algo aún más grande, más profundo y más cruel. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Porque todo lo que crees saber, aún no es nada comparado con lo que está por venir. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos nunca cualquier forma de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero los sentimientos que retratan son reales, intensos y dolorosos. Nuestro propósito es claro: mostrar cómo la traición destruye, rompe vínculos y transforma vidas para siempre. Per se. Lo que estás a punto de escuchar es una historia chocante. Feliz escucha. Michael y Elena se conocieron una bochornosa tarde de septiembre, en un concurrido café cerca del centro financiero de la ciudad. No fue un encuentro planificado, ni un romance repentino, fue uno de esos choques sutiles que a primera vista parecen pequeños, pero que, poco a poco, transforman todo a su alrededor. Michael, director de proyectos en una empresa multinacional, era un hombre de habla contenida, mirada atenta y una calma que a menudo ocultaba tormentas internas. Elena, de sonrisa fácil y discreta elegancia, trabajaba en el sector de comunicación de la misma empresa, y era conocida entre sus compañeros por su genuina empatía y su forma de hacer sentir importante a todos los que la rodeaban. Se hicieron amigos antes que nada, hablaban de libros en los descansos, de las series que veían para relajarse y, eventualmente, de sueños que parecían demasiado lejanos para confesarlos en voz alta. La afinidad entre ambos se fue construyendo lentamente, al detalle, como una escultura moldeada día tras día, hasta que, al final del año, esa pacífica amistad se transformó en un vínculo más fuerte, más íntimo, más inevitable. La relación creció con tanta naturalidad como comenzó. Los dos parecían encajar perfectamente, a pesar de sus diferencias. Michael era reservado, metódico y detallista. Elena era cálida, impulsiva, llena de entusiasmo por las pequeñas cosas. Él organizaba vacaciones con un calendario impreso, ella elegía el destino basándose en el color del mar en la foto de portada de un blog de viajes. Pero juntos encontraron el equilibrio.
No eran la pareja que llamaba la atención en las fiestas ni publicaba declaraciones en las redes sociales, eran discretos, los que sabían comunicarse con una mirada, con un ligero toque en el hombro, con silencios que no les molestaban. Se casaron después de 3 años de noviazgo, en una ceremonia íntima, rodeados únicamente de sus seres más cercanos. Michael vestía un sencillo traje azul marino y Elena vestía un vestido de seda que ella misma diseñó con la ayuda de una amiga diseñadora. Los votos intercambiados esa tarde aún resonaban en la memoria de quienes los presenciaron, no fueron grandiosos, pero portaban una sinceridad poco común, casi inocente, como quien realmente cree que el amor, cuando es verdadero, lo vence todo. Pasó el tiempo. Construyeron una casa acogedora en un barrio tranquilo, decorada poco a poco, con cada mueble elegido entre todos los fines de semana. Los viajes anuales se convirtieron en rituales, y las cenas de los domingos, con música ambiental y vino tinto, se convirtieron en tradición. Michael creció profesionalmente y fue ascendido al puesto de director de operaciones después de una importante fusión en la empresa. La carga de trabajo ha aumentado, al igual que el nivel de exigencia. Los viajes se hicieron más frecuentes, las reuniones más largas y el regreso a casa más tarde. Elena también progresó, siendo reconocida por su capacidad de liderazgo y promovida a la dirección de comunicación interna. Ella era quien organizaba los eventos corporativos, cuidaba la imagen de la empresa por dentro y por fuera y coordinaba la formación y las acciones sociales. Entre hojas de cálculo y reuniones, los dos estaban orgullosos el uno del otro, incluso cuando su rutina se volvía cada vez más intensa y sus espacios de vida se estrechaban gradualmente, casi imperceptiblemente. A pesar de las prisas, los dos nunca dejaron de intentarlo. Michael, siempre preocupado por mantener la estabilidad de la casa, se encargaba de planificar viajes para las largas vacaciones, y Elena, a pesar de estar agotada, preparaba cenas especiales en fechas señaladas. En los cumpleaños intercambiaban cartas escritas a mano, una tradición que mantenían desde que eran novios. Para sus amigos eran la pareja ideal, maduros, enamorados, cómplices. Ninguno de los dos fue dado a discusiones. Cuando algo les molestaba lo resolvían con conversación, con respeto, con tiempo. Y, aunque hubo desgaste, como en toda relación duradera, nada parecía hacer tambalear ese vínculo construido con tanto mimo a lo largo de los años. La complicidad entre ellos se notaba hasta en los detalles más simples, la forma en que ella le servía el café exactamente como a él le gustaba, o como él recordaba guardar su postre favorito cuando sabían que llegaría tarde. Eran pequeños pero constantes gestos que parecían decir, sigo aquí. El nacimiento de Noah, el único hijo de la pareja, trajo nueva luz a sus vidas. Michael se convirtió en un padre dedicado y afectuoso, que estuvo lo más presente posible. Y Elena, a pesar de las noches de insomnio y la caótica rutina de sus primeros años, encontró nuevas fuerzas en la maternidad. La relación entre ellos cambió, se transformó. Se volvió menos una cuestión de pasión y más de asociación, de crear juntos, de turnarse y compartir responsabilidades. Pero había amor, un amor silencioso y firme que se resistía a la transformación. Con el paso de los años, Noah creció sano y feliz, estudiando en un buen colegio, rodeado de cariño y estabilidad. Los viernes por la noche se convirtieron en noches de pizza y películas infantiles. Los domingos, ahora llenos de risas infantiles, siguieron siendo los días sagrados de la familia. Incluso con todo esto, hubo momentos en los que Elena sintió un vacío que no podía nombrar. No fue infelicidad ni arrepentimiento. Era más bien una nostalgia por sí misma, por una parte de ella que parecía dormida. El trabajo exigía mucho, la maternidad exigía aún más y, a veces, en raros momentos de silencio, se preguntaba cuándo fue la última vez que se sintió querida, verdaderamente vista, fuera del rol de madre, esposa y profesional. Michael, por su parte, parecía ajeno a estas lagunas. Siempre intentaba que todo funcionara, preocupado por las hojas de cálculo, las reuniones, los contratos y los plazos. Hizo lo que pensó que era necesario para garantizar que la familia estuviera segura y cómoda. No notó, o tal vez evitó notar, las señales de que algo se estaba transformando lentamente en el interior de la mujer con quien compartía su vida. Elena nunca se quejó y eso era parte del problema. Era demasiado buena para ocultar su cansancio, para disfrazar las frustraciones con sonrisas, para decir, todo está bien, con voz firme, incluso cuando por dentro solo quería derrumbarse. Michael,
acostumbrado a esta fuerza silenciosa, no se daba cuenta cuando ella necesitaba más, cuando esperaba algo que no se tradujera simplemente en estabilidad financiera. Pensó que el amor era cuidar, brindar, estar presente y, en cierto modo, lo era. Pero también se trataba de darnos cuenta de cuando la otra persona se está desvaneciendo. Los gestos de cariño comenzaron a escasear. Las tardes de conversación se volvieron raras. Los toques son automáticos. El beso de buenos días todavía existía, pero muchas veces iba acompañado de una notificación en el móvil. Y cuando Elena se miró en el espejo, se perdió un reflejo que se parecía más a ella y menos a lo que se esperaba que fuera. Aún así, ella continuó. Porque le encantó. Porque creía que existían fases difíciles que superar. Porque confió en todo lo que construyeron juntos. Michael también lo siguió. Porque le encantó. Porque creía que estaba haciendo todo bien. Porque pensé que la fuerza de un matrimonio estaba en resistir, no en cuestionar. Y así, los dos caminaron juntos, pero en silencio. Juntos, pero en direcciones ligeramente diferentes, casi imperceptibles. Y fue en ese espacio entre lo que parecía perfecto y lo que realmente era, que algo empezó a cambiar. En la empresa ambos eran respetados. Michael era visto como un líder justo, estratégico y digno de confianza. Elena, como una profesional talentosa, creativa y empática. Ambos participaron en eventos corporativos y como pareja tuvieron fuerte presencia. Fueron admirados, no solo por sus habilidades, sino por lo que representaban juntos, una unión estable, sólida e inspiradora. La empresa, cada vez más implicada en eventos y tertulias sociales, empezó a realizar cenas elegantes, con invitados externos, música en directo y discursos motivacionales. Fue en esos momentos que Elena parecía brillar de otra manera. Había algo en sus ojos, una llama, una energía, como si estuviera despertando en un entorno que le daba la libertad de ser más que el papel que desempeñaba en casa. Y Michael, demasiado ocupado con la política corporativa, con los números, no se dio cuenta. Esa cena de fin de año, que se acercaba, sería especial. Sería el cierre de una etapa importante para la empresa y también para Michael, que acababa de liderar una transición estratégica elogiada por el Consejo de Administración. Elena, responsable de organizar todo el evento, estaba emocionada. Se había dedicado durante semanas, cuidando cada detalle, desde flores hasta presentaciones, desde invitaciones hasta discursos. Michael, orgulloso, no podía esperar para celebrar junto a la mujer que tanto admiraba, listo para brindar por su nueva etapa profesional y personal. Tenía planes para esa noche. Ideas sobre el futuro. Un gesto de amor mantenido en secreto. Para él, esa sería una noche memorable. Y realmente lo sería. Pero no de la forma que imaginaba. La cena de empresa se acercaba como un hito simbólico de logros y cierres. Michael, con su actitud siempre discreta, sabía que aquella sería una noche de celebración no solo profesional, sino también íntima. Había pasado semanas preparando una sorpresa para Elena. No fue un regalo caro ni un gran gesto. Era una promesa escrita, doblada con cuidado, sellada dentro de un sobre de terciopelo azul, allí, palabras que solo ella entendería, recuerdos entrelazados con planes futuros, una invitación a empezar de nuevo con más ligereza. Planeaba pronunciarlo después de los discursos, cuando todos estuvieran distraídos por el baile y los brindis. Me imaginé su sonrisa, el brillo en sus ojos, tal vez incluso una lágrima de emoción. Todo esto pasó por su mente con la certeza de que su amor, a pesar de los días ocupados y las rutinas pesadas, todavía latía con la misma intensidad que antes. Elena, por su parte, pasó los últimos días inmersa en los detalles del suceso. Elegí los arreglos, coordiné proveedores, ajusté cronogramas y alineé los discursos de los líderes. Estaba impecable, pero había en ella una inquietud casi imperceptible, algo que solo se notaba cuando estaba sola al final del día, frente al espejo, con una mirada que oscilaba entre el cansancio y la expectación. La noche de la cena, la habitación era impresionante. Luces tenues se reflejaban en vasos de cristal y un cuarteto de cuerda suavizaba el sonido de los pasos apresurados de los camareros. Colegas, líderes, invitados especiales, todos distribuidos en mesas decoradas en tonos vino y dorado. Elena lució un vestido largo de seda negro que acentuaba su serena elegancia, y Michael,
Con un traje sastre, lució esa sonrisa comedida que solo aparecía en los momentos importantes. Los dos llegaron juntos, recibieron elogios y saludos, se tomaron fotos con directivos y brindaron con pares estratégicos. Por fuera, eran la pareja perfecta. En el interior, estaban en frecuencias diferentes. Michael observó a Elena con orgullo, notando cómo se movía con naturalidad entre los grupos, cómo era respetada y admirada. Se sentía afortunado de tenerla a su lado. Y fue este sentimiento el que le hizo decidir que esa noche era, efectivamente, el momento adecuado para el sobre. Lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, esperando el momento oportuno. Elena, sin embargo, estaba más dispersa que de costumbre. Atento al protocolo, sí, pero inquieto. Sus ojos buscaban algo o alguien entre los invitados, incluso sin querer aparentar que estaban buscando. La razón que ella misma intentó silenciar dentro de sí misma. Durante las últimas semanas se había permitido algo que no podía explicar del todo. Un encuentro de miradas que se repitió en reuniones, luego en mensajes de texto fuera del horario comercial, luego en conversaciones cada vez más largas e íntimas sobre temas que iban más allá del universo de la empresa. Ella no planeó. No quería que sucediera. Pero no lo negó cuando notó que el otro hombre, Thomas, un nuevo ejecutivo en el sector legal, la miraba de manera diferente, como si la viera por completo. Y tal vez quería, solo por un momento, sentirse viva de nuevo, sentirse descubierta, no solo conocida. Había una delgada línea entre el error y la carencia, entre el impulso y el deseo reprimido durante tanto tiempo. Y ahora, esa noche, frente a todos, había algo tácito entre los dos que los unía como un hilo invisible. Michael pronunció su discurso con claridad y recibió un entusiasta aplauso. Fue el momento en que finalmente pude entregar el sobre. Pero fue interrumpido por compañeros que lo llamaron para una foto de grupo, mientras Elena desaparecía unos minutos con el pretexto de comprobar la marcha del buffet. No era mentira, de hecho atravesó la cocina, acomodó algunos postres, pero sus pasos luego la llevaron al pasillo lateral, cerca de los camerinos del escenario, donde había menos circulación. Tomás la siguió. No se pusieron de acuerdo en nada. Simplemente lo eran. Cuando se acercó, se hizo el silencio. Una mirada larga. Y un beso. Rápido, contenido, pero innegable. Un gesto que, incluso rodeado de sombras, tenía la claridad de lo que era, una elección, aunque disfrazada de impulso. Elena se alejó poco después, asustada por su propia audacia, por el riesgo absurdo de haberlo hecho en un entorno donde cualquier ojo podía presenciarlo. Regresó al pasillo con el rostro sonrojado y los ojos fugaces. Tomás desapareció. Michael seguía sonriendo, pero algo dentro de él empezaba a molestarle. Notó la momentánea ausencia de su esposa. Más tiempo del necesario para comprobar cualquier cosa. La buscó entre las mesas. Cuando la vio regresar, algo parecía fuera de lugar. No pude explicarlo. Quizás una corazonada. Elena intentó recomponerse, volver a encajar en el papel que conocía bien, pero su alma estaba fuera de sintonía. Se acercó con el sobre en las manos, dispuesto a entregarle su gesto de amor. Pero antes de que pudiera hacerlo, lo llamó un director extranjero que quería hablar sobre la nueva etapa de la empresa. Guardó el sobre nuevamente. Más tarde, pensó. Pasó el tiempo y los grupos se dispersaron. Una música más animada reemplazó al cuarteto y la pista de baile comenzó a ganar movimiento. Elena volvió a sonreír, a moverse, a hacer su papel. Michael, exhausto, se sentó durante unos minutos al fondo de la sala. Fue entonces cuando, por casualidad o por destino, vio lo que nunca debería haber visto. Thomas, distraído, jugaba con su celular cerca de la barra. Y apareció brevemente una notificación en la pantalla bloqueada. Una vista previa del mensaje. Una frase que tenía demasiado sentido como para ignorarla: ese beso fue un error, pero no puedo dejar de pensar en ti. El corazón de Michael se detuvo por un segundo. La mente trató de justificar. Quizás no fue por ella. Quizás fue algo mal interpretado. Pero había un detalle: el nombre guardado en la parte superior de la notificación era Elena. Se quedó helado. Sintió un hormigueo en todo su cuerpo. Los sonidos del pasillo parecieron alejarse,
como si estuvieran sumergidos. Se puso de pie sin rumbo fijo, intentando pensar, intentando no desplomarse. Buscó su rostro entre los invitados. Allí estaba ella, sonriendo con un grupo de compañeros, tan elegante como siempre. Pero ahora esa sonrisa tenía otro significado. Michael sintió que algo se rompía por dentro, pero no reaccionó. Regresó a la mesa. Se sentó. Respiró hondo. Y se guardó todo para sí mismo. La noche aún no había terminado. Pero para él algo había terminado ahí. No hubo escándalo ni confrontación. Solo la amarga conciencia de que lo que creía inquebrantable era ahora demasiado frágil para sostenerlo. No entregó el sobre. Observó a Elena desde lejos, tratando de entender cuando dejó de estar a su lado. Tratando de entender, más que nada, porque no notó nada. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a despedirse, él la acompañó hasta el auto. El camino a casa fue silencioso. Elena notó el cambio, pero no tuvo el valor de preguntar. Quizás ya lo sabía. Quizás él no lo sabía. Michael, por su parte, no habló. Aún no. Necesitaba pensar. Necesitaba planificar. Y eso es lo que haría. Porque la traición, cuando se confirma, no exige desesperación. Pide precisión. Y el suyo llegaría con el tiempo. Días después, mientras ordenaban juntos un cajón de documentos antiguos, algo inesperado cayó al suelo. Michael se agachó para recogerlo. Era una hoja de papel doblada, olvidada dentro de un libro. Cuando la abrió, sintió que se le helaba la sangre. Aquí había algo que no esperaba encontrar. Algo que lo cambió todo. Algo que no se trataba solo de infidelidad, era un secreto. Y ahora, nada volvería a ser lo mismo. Era una tarde cualquiera, de esas que pasan desapercibidas si no llevas algo capaz de romper con la rutina. Michael estaba en casa, el sol que se filtraba a través de las cortinas arrojaba una luz cálida sobre el suelo de madera y todo parecía suspendido entre el silencio y la tensión. Elena se había marchado antes de tiempo, alegando compromisos con proveedores para un nuevo proyecto. Noé estaba con sus abuelos. La casa estaba vacía y el vacío parecía gritar. Desde la cena de empresa, Michael se había convertido en otra persona. Los gestos eran los mismos, la rutina continuaba sin cambios, pero por dentro todo se había reorganizado. Las certezas, los afectos, los planes. Se movía con la tranquilidad de quien no quiere pasar desapercibido, pero observaba todo. Era el tipo de dolor que no se revela, que se cultiva como una semilla enterrada, esperando el momento exacto para florecer y convertirse en algo mayor. Esa tarde estaba organizando unos papeles, buscando un antiguo contrato de empresa cuando, entre las páginas de un libro sobre liderazgo que Elena le había regalado meses antes, encontró un sobre fino y viejo, con una letra que no reconoció de inmediato. No tenía remitente ni fecha, solo estaba doblado con especial cuidado. Cuando lo abrió, leyó las primeras palabras como quien observa una explosión en cámara lenta. La carta comenzaba directamente, pero tenía una carga emocional tan densa que el aire en la habitación parecía enrarecido. Querida Elena, sé que nunca sabré lo que es vivir a tu lado todos los días, pero aún así, eres y siempre serás mi amor silencioso. Gracias por todo lo que sacrificaste por mí, por nosotros. No tuviste que renunciar a tanto, pero lo hiciste. Y pasaré el resto de mi vida agradeciéndote por eso, aunque sea muy lejano. Michael sintió que todo su cuerpo se estremecía. Leyó el resto sin pestañear. El texto, lleno de sutiles confesiones, revela una antigua relación, mucho antes que cualquier Tomás, mucho antes de su matrimonio. Pero lo que más le asustó no fue la existencia de la carta en sí, sino una frase que apareció a mitad del segundo párrafo, como si fuera un recordatorio casi olvidado: nuestro hijo sería una prueba de cómo nos sentimos, pero elegiste borrarme de la historia, y lo entiendo. Solo espero que algún día sepa que fue amado incluso antes de nacer. Michael dejó de leer. Las manos temblaban. La mente intentó resistir, intentó negarlo, pero la sentencia resonó con fuerza brutal. Estuvo sentado allí durante minutos que parecieron horas. Léelo de nuevo. Cada palabra, cada coma, cada matiz. Todo estaba ahí.
Un nombre no mencionado, pero implícito. Un viejo dolor. Una elección enterrada en el pasado. Se levantó lentamente, subió las escaleras y entró en la habitación de Noah. El niño durmió esa noche en casa de sus abuelos, y el silencio en la habitación parecía burlarse de la tranquilidad que ya no existía. Michael se sentó en el borde de la cama, mirando los dibujos pegados con cinta adhesiva en la pared, la foto enmarcada de los tres sonriendo en la playa el verano pasado. Se le formó un nudo en la garganta, pesado, insoportable. Ahora cobró sentido la sensación de no reconocerse en su hijo, el detalle de la sangre no compatible durante un examen médico que le realizaron por precaución hace años, pero que rápidamente fue explicado por un médico desatento como algo común entre los tipos de sangre recesivos. Lo que en su momento parecía irrelevante, ahora era una grieta que abría espacio a todo un abismo. Noé no era su hijo biológico. Y Elena nunca dijo nada. Pasaron las horas hasta que Elena regresó. Estaba distraída, hablando por teléfono, sin imaginar lo que le esperaba. Michael no dijo nada. Esperó a que ella se pusiera cómoda, se quitara los zapatos y dejara el bolso en el sillón de la sala. Solo entonces, con el sobre en la mano, preguntó con una calma que rayaba en la locura, ¿por qué nunca me lo dijiste? Se detuvo, con la mirada fija en el papel. Intentó sonreír, pero la expresión se desmoronó antes de formarse. ¿De qué estás hablando?, aventuró, todavía en negación. Michael le entregó la carta y, mientras la leía, su rostro cambió. Primero la palidez, luego el pánico, finalmente el llanto contenido. Se sentó en el sofá sin decir una palabra. Por un tiempo, los dos simplemente respiraron el mismo aire denso, como si cada respiración del otro fuera un ataque. Así que es verdad, dijo, sin necesidad de escuchar confirmación. Desde el principio. Desde antes de todo. Me lo ocultaste todos estos años. ¿Por qué? Elena intentó responder, pero su voz no le salía. Tenía los ojos vidriosos, como atrapados en un pasado que intentaba enterrar. Pensé que no necesitaba decir, fuiste su padre en todo, Michael. Desde el primer momento. Estuviste ahí. Lo criaste. Lo amas. Eso es lo que importa. Él se rió, una risa amarga, casi histérica. ¿Qué importa? Elena, me quitaste el derecho a elegir. Me diste una vida entera basada en una mentira. Me obligaste a amar creyendo que el amor era mío desde la sangre, cuando lo único que era un sustituto conveniente. Elena, ahora llorando sin poder contenerlo, intentó acercarse. No eres un reemplazo. Nunca lo fuiste. Te amaba, Michael. Te amo. Te elegí porque eras a quien quería a mi lado. Eso fue un error, fue un momento, fue un vacío que llené de la peor manera posible. Pero fuiste tú quien me salvó de mí mismo. Michael se alejó, con las manos en el pelo y el cuerpo encorvado, como si intentara mantenerse unido por pura fuerza de voluntad. ¿Y él lo sabe? ¿Noah lo sabe? Elena negó con la cabeza. Nunca. Él piensa que eres su padre. Porque lo eres. Michael cerró los ojos. No podía hablar, no podía llorar, no podía sentir nada más que el peso aplastante de la decepción. El tiempo pasaba en esa habitación. Minutos interminables entre silencios y respiraciones cortas. Cuando finalmente se levantó, Michael la miró como si se despidiera. Todo lo que hiciste, todo lo que escondiste, incluso podría intentar entenderlo algún día. Pero lo que le hiciste a mi dignidad, a mi confianza, es imperdonable. Elena intentó seguirlo, tocarlo, suplicarle. Pero ya no era el mismo hombre. Caminó hasta el dormitorio, tomó una pequeña maleta, la llenó con algo de ropa y bajó las escaleras. No me busques. No hables con Noah. Todavía no. Hablaré con él cuando sea el momento adecuado. Y cuando llegue ese momento, no serás tú quien decida cómo se cuenta esto. Esa noche salió de casa sin mirar atrás. Condujo sin rumbo hasta que se detuvo en un hotel barato al final de la ciudad. Entró a la habitación, tiró su maleta al suelo y se sentó en el borde de la cama. El teléfono sonó sin parar. Mensajes de Elena,
videollamadas, audios con voz entrecortada. Apagó todo. Permaneció allí, inmóvil, con él sobre a su lado, como si fuera el último eslabón de una vida que ya no existía. Por primera vez en años, lloró. No por ella, no por el hijo que ahora sabía que no era biológicamente suyo. Lloró por sí mismo. Por el hombre que fue, por el amor que dio, por la lealtad que mantuvo, por la ingenuidad de creer que con el amor era suficiente. En ese momento supe que había comenzado una nueva parte de su historia. Y que, para terminarlo, necesitaría algo más que silencio. Necesitaría justicia. La habitación del hotel era fría, impersonal, llena de olor a desinfectante barato y a soledad. La luz fluorescente del techo proyectaba duras sombras sobre la alfombra manchada, y el televisor que transmitía algún programa de noticias al azar llenaba la habitación con ruidos que no tenían sentido. Michael había permanecido allí, sentado en el borde de la cama, desde que llegó. La ropa todavía estaba en la maleta, el sobre descansaba sobre la cómoda como recordatorio físico de lo que ahora estaba tatuado en el alma. No había dormido. El amanecer había sido un lento desfile de recuerdos que ya no parecían pertenecerle. Cada momento con Noah, cada gesto de Elena, cada conversación sobre el futuro, todo parecía una película donde él no era más que un extra inconsciente en el guión. Era como si hubiera vivido dentro de una obra de teatro cuidadosamente ensayada, sin saber que toda la trama estaba sustentada en una mentira que comenzaba incluso antes del primer acto. Temprano en la mañana, se subió al auto y condujo sin rumbo, tratando de evitar áreas familiares, vecindarios donde rostros familiares podían reconocer el dolor en sus rostros. Se detuvo en un café de la esquina, de esos donde a nadie le importa la historia de los demás. Pidió un café solo fuerte y se sentó en una mesa cerca de la ventana. Allí empezó a escribir. Palabras cortas, secas, casi militares. Quería estructurar lo que le diría a Noah. Sabía que ese día llegaría, y aunque el instinto le decía que lo protegiera, también sabía que no podría construir otro castillo de ilusiones. Era necesario decir la verdad, por devastadora que fuera. Pero no ahora. Aún no. Sacó su celular y abrió los mensajes de Elena. 17 sin leer. 3 llamadas perdidas. Ignorado. Sabía que ella estaba desesperada, sabía que su ausencia dejaba huellas, pero ahora tendría que vivir con eso. Su prisa por reparar lo irreparable no coincidía con el tamaño de la herida abierta. Pasaron 2 semanas. Michael alquiló un pequeño apartamento amueblado y se tomó un tiempo libre en el trabajo. Afirmó problemas de salud, lo cual no era mentira. La salud emocional estaba colapsando. En ese tiempo, solo vio a Noah una vez, y fue breve, rápida y controlada. Dijo que necesitaba tiempo, que las cosas estaban confusas entre él y su madre, pero que todo estaría bien. El chico, con sus ojos tan vivos, no lo cuestionó. Simplemente lo abrazó con fuerza y Michael sintió algo allí que ni siquiera la sangre podía negar. Incluso sin el vínculo biológico, ese era su hijo. Él lo amaba. Pero el amor no anuló el dolor. No resolvió el enojo. Tampoco eliminó la sensación de injusticia. Fue al final de la 3ª semana cuando decidió que no podía dejar que todo terminara en silencio. Sabía que Elena no era mala, pero había cometido algo demasiado grande como para simplemente olvidarlo. Más que la traición o el secreto, lo que lo destruyó fue lo cómodamente que ella había vivido con todo eso, como le había permitido construir castillos con arenas movedizas. Y más que eso, todavía llevaba el discurso de que todo era por amor. Michael no quería venganza. Quería que ella sintiera, al menos por un momento, lo que él sintió cuando descubrió que la vida que construyó era solo una versión manipulada de la verdad. La oportunidad llegó inesperadamente. Se acercaba el aniversario de bodas de los padres de Elena. 40 años de unión. Una celebración planeada con pompa, en un restaurante elegante, reservado solo para familiares y amigos cercanos. Elena, por supuesto, estaba al frente de todo. Organizó con dedicación, como si fuera una forma de redimirse del caos que había provocado. Michael se enteró por su cuñada, quien pensó que era extraño que no estuviera incluido en el grupo de mensajes familiares. Pensé que ibas a viajar, dijo con una sonrisa avergonzada. Michael se limitó a asentir.
En ese mismo momento la idea empezó a tomar forma. Y esta vez no dudaría. El día de la fiesta llegó temprano al restaurante. Traje oscuro, expresión neutra, como si nada hubiera pasado. Lo había arreglado todo discretamente con un empleado local. Llevaba consigo un pendrive. En el interior, un vídeo editado con precisión. Sin escándalos. Sin insultos. Solo la verdad, desnuda, clara, irrefutable. Imágenes, documentos, extractos de la carta, secciones temporales. Todo narrado con su propia voz, de forma controlada, casi didáctica. El mensaje no era destruir a Elena, sino liberarlo. Y ella tendría que escuchar. La fiesta comenzó con brindis, risas y emotivos discursos. Elena estaba radiante, pero había algo en su mirada, una vacilación, una espera. Tal vez sabía que Michael no dejaría que todo muriera en silencio. Cuando apareció, caminando entre las mesas, el sonido ambiental pareció disminuir. Muchos sonrieron, felices de verlo. Otros se sorprendieron. Ella se quedó helada. Pidió hablar, naturalmente, y por ser quien era, todos guardaron silencio. Comenzó agradeciendo a sus anfitriones, elogiando la unión duradera de sus suegros, hablando de la importancia de la verdad en cualquier relación, de la honestidad que sustenta no solo los matrimonios, sino todas las formas de amor. Las palabras llegaron como dagas cubiertas de terciopelo. Y luego, con un simple gesto, señaló la pantalla del fondo. El vídeo comenzó. Primero, la narración. Su voz, firme, serena. Luego, imágenes de la cena de empresa, captadas por cámaras de seguridad. Elena y Thomas en un rincón de la habitación, el beso rápido, el intercambio de miradas. Luego, fotografías de la carta, extractos resaltados con fechas y una explicación de lo que significaba. El vídeo no acusa. Se demostró. Lo reveló. Conectó los puntos. Cuando terminó, la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Elena estaba inmóvil. Su padre, sentado allí, parecía en shock. La madre se llevó las manos a la cara. Michael simplemente le agradeció la atención y se fue. Sin gritos. Sin dramatismo. Solo el silencio como rastro de una verdad que ya no podía ocultarse. En el estacionamiento, escuchó sus pasos apresurados detrás de él. Michael, por favor espera. No podrías haber hecho eso, no con mi familia aquí. Él se giró lentamente, sin prisas, mirándola como si viera a alguien por primera vez. Tuviste todas las oportunidades de decir la verdad. Todas las oportunidades. Elegiste mantener una historia basada en mentiras. Simplemente devolví la historia a las manos adecuadas. Ella lloró. Destruiste a mi familia. Sacudió la cabeza con amargura. No, Elena. Fuiste tú quien lo hizo. Yo simplemente me quité el velo. La diferencia es que ahora, todos pueden ver. Intentó abrazarlo, pero él se apartó. No me toques. Ahora no. Tal vez nunca más. No sé quién eres. Y peor, me hiciste creer que lo sabía. Elena cayó de rodillas, como si el peso de todo finalmente se hubiera derrumbado sobre sus hombros. Pero Michael ya no podía permitirse ser quien acoge, comprende y perdona. Había cruzado un punto sin retorno. Subió al auto y se fue. Dejó atrás el caos que ella misma creó y con él, el último recuerdo que pudo guardar con ternura. Horas más tarde estaba en el apartamento, en silencio. Sacó su teléfono celular. Hubo mensajes de Noah, preguntando si podían ir al cine este fin de semana. Michael sonrió con ternura y respondió que sí. Esa misma noche empezó a escribir una nueva carta. No por Elena, sino por su hijo. No le explicaría todo de inmediato, pero le diría lo esencial, que el amor que sentía no dependía de la sangre, que siempre sería su hijo y que, a pesar de los errores de los adultos, nunca sería culpable de nada. Fue el comienzo de una nueva historia. Una historia que, esta vez, se construiría sobre la verdad. La noche después de la cena de la verdad transcurrió extrañamente silenciosa. Para Michael no hubo alivio ni euforia, y mucho menos arrepentimiento.
Simplemente había un cansancio que recorría el alma, como si cada célula de su cuerpo estuviera agotada de mantener la compostura durante tanto tiempo. En el pequeño departamento alquilado, se sentó en el sofá, encendió la única lámpara de la habitación y dejó que la tenue luz iluminara los papeles extendidos frente a él. La carta a Noah estaba casi lista, pero él todavía dudaba en completarla. Las palabras le salieron con facilidad, pero la responsabilidad de dar forma a una verdad que su hijo llevaría por el resto de su vida pesaba como plomo en sus manos. Al mismo tiempo que quería protegerlo, sabía que ocultar el pasado era repetir el error que había destruido su vida. Ya no podía permitirse el lujo de la omisión. El dilema era brutal: ¿sería justo llevar esta revelación ahora, tan pronto, y dejarla crecer con el peso de un origen marcado por la mentira? ¿O sería aún más cruel dejar que se enterara demasiado tarde, como le pasó a él? La línea entre proteger y engañar era más delgada de lo que jamás imaginaste. En los días siguientes Elena no lo buscó. Después del derrumbe en el estacionamiento, ella desapareció. Algunas personas de la familia, especialmente su cuñada y la madre de Elena, intentaron contactar con Michael, algunos en tono exigente, otros con genuina tristeza en los ojos y en la voz. Él les respondió con calma, respondiendo con frases directas, sin dejar lugar a la discusión. No se disculpó por revelar la verdad ni intentó justificarla. Simplemente dijo que era necesario hacerlo y que si el amor que tenían por Elena era verdadero, entenderían que algunas heridas, cuando se ignoran, se pudren en su interior. Era imposible sanar algo escondido bajo la piel durante tantos años sin antes exponer lo que realmente sucedió. En el trabajo, poco a poco fue retomando su rutina. Mantenía una impecable postura profesional, pero los ojos más atentos notaban que algo había cambiado en su aspecto. Fue más directo, más introspectivo. Algunos comentaron detrás de escena sobre su reciente salida, sobre rumores del escándalo familiar, pero nadie se atrevió a preguntar directamente. La reputación de Michael, construida sobre años de ética y excelencia, lo protegía de los chismes más vulgares. Él, a su vez, se sumergió en el trabajo como una forma de mantener la mente ocupada, de posponer decisiones que aún no podía tomar. Sabía que pronto tendría que sentarse con Noah y afrontar el momento más delicado de su vida. No se trataba solo de decir la verdad, sino de afrontar sus consecuencias. El niño no era un niño pequeño ni un adulto. Estaba en esa edad límite donde todo es confuso, donde las certezas se construyen a partir de lo que representan los padres. Destruir este pilar podría dejarlo a la deriva. Pero ocultar la verdad podría dejarte perdido más adelante. La elección entre el dolor inmediato y la mentira prolongada era una especie de tortura. Mientras tanto, Elena parecía estar atravesando su propio infierno privado. Sus padres, devastados por la exposición pública, apenas le hablaron. Su padre la evitaba por completo. La madre todavía intentaba permanecer cerca, pero con la decepción evidente en sus ojos. Thomas había dimitido pocos días después de la revelación. Nunca más se supo de él. Elena se aisló. Dejó de ir a trabajar, se desconectó de los grupos sociales a los que siempre asistía y comenzó a vivir recluida en la casa que alguna vez fue el hogar de los tres. Ese hogar era ahora un cementerio de recuerdos, de promesas incumplidas, de fotografías que, aunque sonrientes, parecían burlarse de la realidad que había ocultado durante más de una década. Dormía mal, comía poco y caminaba por la casa como un fantasma. Varias veces pensó en buscar a Michael, pero algo en ella se lo impedía. Ya no sabía si él era capaz de escucharla y mucho menos si aún la veía como alguien digno de algún tipo de perdón. La vergüenza era una cadena invisible que la ataba al suelo, y la culpa, un espejo constante donde se veía despojada de cualquier versión idealizada de sí misma. Fue en una tarde gris que Elena finalmente escribió una carta. Quería decir todo lo que nunca tuvo el coraje de decir, quería contar lo que le pasó al padre biológico de Noah, quería explicar por qué lo ocultó, como temía perder a Michael antes de que construyeran algo. Le confesó el miedo a no ser suficiente, el miedo a que si decía la verdad él se marcharía y ella se quedaría sola, con un niño en brazos y el silencio como único consuelo. Pero también admitió que la omisión fue egoísta. Que al elegir qué contar, tomó el control de algo que nunca debería haber sido solo suyo. Pidió perdón. No por lo que pasó antes de la boda, sino por haber vivido todos los años siguientes manteniendo una mentira.
Terminó la carta diciendo que no esperaba reconciliación, ni un gesto de cariño, solo que él sabía que amaba a ese hombre con todo lo que tenía, a pesar de que todo lo destruyó con sus propias manos. Dejó el sobre en el vestíbulo del edificio donde ahora vivía Michael. Sí, lo leyó. Y lloró. No lloró por ella, ni por el pedido de perdón, sino porque, a pesar de todo, aún quedaban restos de amor en su interior. Y eso lo debilitaba más que cualquier traición. El dilema moral que lo consumía era más complejo de lo que jamás imaginó enfrentar. Porque incluso después de todo, Michael sabía que las personas no están hechas solo de errores. Sabía que Elena era más que la mujer que lo engañó, que también era la mujer que estuvo a su lado en sus días más difíciles, que cuidaba la casa, que lo apoyaba en las crisis profesionales, que era una madre dedicada a su hijo, aunque no fuera suyo por sangre. Pero el problema es que el amor por sí solo ya no era suficiente. No cuando tienes la sensación de que todo lo que experimentaste fue un acto, por muy cierto que pueda parecer en la superficie. Perdonar era un verbo que sonaba distante. Pero odiando, en traje, no podía. Estaba atrapada entre el pasado que todavía me pesaba y el futuro que necesitaba construir. Y fue en ese futuro donde empezó, poco a poco, a depositar alguna esperanza. Había conocido, por casualidad, a una vieja amiga de la universidad, Rachel, ahora separada, madre de un adolescente y con una historia de vida marcada por frustraciones similares. Era una mujer con la mirada madura de quien ya no busca idealizaciones, sino conexiones honestas. Las conversaciones comenzaron de forma ligera y sin pretensiones. Almorzaron un par de veces, se rieron de viejos chistes, compartieron dolores recientes. Y con el tiempo, hubo cariño. No una pasión inmediata, no ese arrobamiento juvenil, sino un sentimiento que se construye como un refugio, hecho de palabras dichas en el momento adecuado, de silencios confortables, de escucha atenta. Michael todavía no se permitía llamarlo amor, pero era un nuevo territorio donde podía ser quien era, sin el sentimiento constante de ser traicionado por su propio pasado. Con Noah las conversaciones se hicieron más frecuentes. Notó la curiosidad de su hijo, las miradas más atentas, las preguntas indirectas. Y por mucho que le doliera, Michael sabía que el momento se acercaba. En una noche tranquila, los dos sentados en el sofá, con una película pausada en el medio, sintió que era el momento. Dijo que necesitaba hablar, que había algo importante en su historia. Noah escuchó con mirada fija, sin interrumpir. Michael fue directo, pero con ternura. Explicó que había descubierto algo reciente, algo sobre el pasado de su madre, y que eso cambió algunas cosas, pero no cambió lo esencial. Les habló de la carta, de la ausencia del vínculo de sangre, pero también de todo lo que habían vivido. Y finalizó diciendo que, pese a todo, él era su padre. Siempre lo sería. Porque el amor que construiste para él no vino del ADN, sino del cuidado diario, de la presencia constante, de momentos vividos con verdad. Noé lloró. Lloró como quien no lo entiende todo, pero lo siente todo. Michael lo abrazó. Y en ese abrazo, algo volvió a surgir. Un puente, tal vez. Un nuevo camino. Una oportunidad. Pero lo que Michael no sabía, y lo que solo descubriría días después, era que un último secreto aún se cernía sobre esa historia. Algo que no surgió en la primera carta, ni en las miradas culpables, ni en los silencios prolongados de Elena. Algo que guardó por miedo. Un fragmento de verdad que, una vez revelada, cambiaría no el pasado, sino todo lo que creía entender sobre su propia historia. Y ese fragmento, estaba a punto de ser revelado. El sobre llegó discretamente, dejado en la entrada del edificio por un mensajero en motocicleta que ni siquiera pidió acuse de recibo. Michael lo encontró al regresar de un paseo con Noah. Ya era de noche, la ciudad brillaba con luces urbanas y el hijo, cansado, se había ido directo a su habitación. Michael, sin embargo, permaneció en la habitación, dando vueltas al sobre en sus manos durante largos minutos antes de abrirlo. Había un peso allí que todavía no sabía cómo nombrar, pero algo en su instinto le advirtió que no se trataba de una petición más de perdón, ni de un arrebato más diluido en dolor. En el interior solo había una hoja de papel doblada por la mitad, escrita a mano, con la letra firme de Elena. A diferencia de la carta anterior, esta fue breve, directa y comenzaba con una frase que sonaba como una cuchilla atravesando el pecho:
si te entrego esto ahora es porque sé que estás listo. Michael leyó las palabras con gran expectación, su mirada tensa, como si buscara una trampa escondida entre las letras. Y cuando llegó al meollo del mensaje, le tembló la mano. El secreto final, el que Elena guardó no por malicia sino por desesperación, fue algo que reconfigura toda la línea temporal, todos los juicios, todas las certezas. El hombre que había escrito la carta original, el supuesto padre biológico de Noah, no estuvo ausente por elección propia. Él nunca lo supo. Ni siquiera supe que Elena había quedado embarazada. Ella lo apartó antes de decírselo. Cortó todo contacto, cambió su número, cambió su dirección, lo bloqueó de todas las formas posibles. Él no fue quien lo abandonó. Ella fue quien borró su existencia de la historia que construyó con Michael. Michael dejó caer la carta sobre la mesa como si se quemara. Caminó en círculos por la habitación, incapaz de formar un pensamiento coherente. Ahora, todas las capas estaban cambiando dentro de él. Lo que ya era grave se volvió más complejo. Ya no se trataba solo de traición, ni de omisión del pasado. Ahora había una elección consciente de manipular la narrativa, de moldear la realidad de modo que solo fuera posible una versión. Elena privó no solo a Michael de la verdad, sino también al otro hombre y, sobre todo, a Noah. Michael se sentó en el sofá, se frotó la cara con fuerza y trató de contener el torbellino de pensamientos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decir eso después de todo? Y lo más inquietante, ¿qué esperaba de él con esta nueva revelación? Al día siguiente, buscó a Rachel. Sentí que necesitaba hablar con alguien que estuviera fuera del ojo de la tormenta. Alguien que lo escuchara sin juzgarlo. Ella lo recibió en su casa, con una mirada serena, pero llena de preocupación. Michael lo contó todo. Desde el principio hasta la nueva revelación. Rachel lo escuchó en silencio, solo ofreciendo café y su presencia. Cuando terminó, ella dijo solo una frase, pero parecía contener la esencia de la verdad: tienes que decidir si vas a vivir estancado con lo que te quitaron o con lo que puedes construir a partir de ahora. Michael asintió lentamente. Sabía que esa frase conllevaba una respuesta que aún no tenía. Pero fue un comienzo. Esa noche buscó a Elena. Les envió un breve mensaje pidiéndoles que se reunieran en un discreto café de la ciudad. Ella respondió con un simple sí. La reunión tuvo lugar 2 días después, en una gris mañana de otoño. Elena llegó primero, sentada junto a la ventana, con la mirada baja, como si temiera lo que estaba por venir. Cuando Michael entró, ella se levantó lentamente, pero él solo le hizo un gesto para que permaneciera sentada. No quería formalidades. Se sentó frente a ella y durante largos segundos ninguno de los dos habló. Solo el ruido de los cubiertos, los susurros de conversaciones lejanas y el tintineo de las tazas contra los platillos llenaban el silencio. Cuando finalmente habló, Michael no levantó la voz. Él no lo sabía. Nunca se lo dijiste, ¿verdad? Elena levantó la vista, ya llorosa. No. No tuve el coraje. No sabía cómo. Pensé, si borraba todo, si empezaba de nuevo contigo, podría hacer todo bien esta vez. Michael respiró hondo. Le quitaste el derecho a saber que tenía un hijo. Y a mí me quitaste el derecho a saber que Noah no era mío desde el principio. Y sin embargo, lo amaba como lo era. Todavía lo hago. Eso nunca cambiará. Pero lo que hiciste, Elena, esto no se trata solo de nosotros dos. También se trata de él. Sobre su derecho a conocer sus orígenes. Elena se llevó las manos a la cara, intentando evitar llorar. Tenía tanto miedo, de ser rechazada, de que él me odiara, de que todo se desmoronara. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero no podía parar. Michael la observó y, por primera vez en mucho tiempo, no solo vio a la mujer que lo lastimó. Vio a una mujer devastada por sus propias decisiones, atrapada en una red que ella misma construyó. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué quieres que haga con esto? Elena se secó las lágrimas. No quiero nada más de ti, Michael. Solo quería que lo supieras. Que tuvieras todas las piezas del rompecabezas. No puedo cambiar el pasado. Pero pensé que merecías toda la verdad.
Él asintió. Permanecieron en silencio un rato más y luego él se levantó. Gracias por decírmelo. Pero ahora depende de mí. Esa semana, Michael vio a un terapeuta familiar. Quería entender cómo llevar a cabo la siguiente etapa con el menor daño posible. Sabía que en algún momento necesitaría contarle a Noah sobre su padre biológico. Pero también sabía que esto debía hacerse con sumo cuidado, con apoyo, con mediación. Pasó días hablando con profesionales, leyendo informes, buscando historias similares. Quería evitar a toda costa el mismo error que cometió Elena, decidir sola lo que era mejor para la otra persona. Mientras tanto, siguió acercándose a Rachel. No había prisas ni expectativas asfixiantes. Fue una conexión que creció en un terreno devastado pero aún fértil. Rachel no intentó ocupar espacios que no fueran suyos. Ella simplemente estaba ahí, constante, presente, sin intentar curar heridas que no entendía del todo. Noah, poco a poco, también empezó a notar esta presencia y empezó a aceptar invitaciones para salidas y comidas con ambos. Todavía no lo sabía todo, pero sentí, en el instinto de la infancia, que algo se estaba reconfigurando. Y por ahora acepté. A finales de ese mes, Michael recibió una llamada inesperada. Era de la oficina de la empresa donde trabajaba antes de su licencia. Habían propuesto su nombre para un proyecto internacional a medio plazo en Lisboa. La propuesta implicaba un cambio temporal, de 1 año de duración, con posibilidad de prórroga. Fue una oportunidad para un nuevo comienzo. Pero también significó alejarse físicamente de Noah. Pasó días debatiendo consigo mismo. Habló con su hijo, le explicó que podía trabajar a distancia parte del tiempo, que podía volver en vacaciones, que era una oportunidad de crecimiento. Noah, en su sorprendente sensibilidad, respondió, si eso es lo que te hará sentir bien, entonces hazlo. Pero vuelve a verme más tarde. Michael no lloró delante de él, pero cuando entró en el coche dejó que le brotaran las lágrimas. Sabía que este chico era más suyo de lo que cualquier prueba de ADN podría demostrar. Antes de aceptar la propuesta, buscó a Elena por última vez. Se conocieron en el parque donde solían pasear a Noah cuando era pequeño. Se sentaron en un banco de madera, sin promesas, sin arrepentimientos explícitos, solo la certeza de que la vida continuaría. Nos habló de la propuesta, dijo que necesitaba un tiempo libre, un espacio para reorganizar su mente y sus sentimientos. Dijo que dejaría todo arreglado con los abogados, que no haría nada difícil legalmente y que confiaba en que ella haría lo mismo. Elena lo escuchó con los ojos llorosos, pero sin protestar. Solo dije, nunca me lo perdonaré. Pero espero que algún día pueda ser feliz. De verdad que lo hago. Michael sonrió, una sonrisa ligera, sin rencor. La felicidad ya no depende de ti, Elena. Y eso es bastante liberador. Se levantó, se despidió con un breve abrazo y se fue. No miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, podría parar. Y no pudo parar más. El camino por recorrer aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente a dónde quería ir. Y eso, ahora, era todo lo que importaba. Lisboa lo recibió con una ligereza que no había sentido en años. Las calles de piedra, el olor a sal del mar, los cafés donde el tiempo parecía transcurrir más lentamente y los rostros desconocidos, que no llevaban expectativas ni recuerdos, ofrecían exactamente lo que buscaba, silencio y espacio. Michael se sumergió en su nuevo trabajo con disciplina, pero sin dejarse consumir. Aprendió a saborear los días con calma, a apreciar los detalles olvidados de su vida anterior. Se puso a escribir en una vieja libreta que compró en una librería usada, esbozando recuerdos, sentimientos, extractos de pensamientos que aparecían entre un café y otro. Fue un proceso silencioso de reconstrucción. Lo que había sido destruido desde dentro no podía simplemente volverse a unir con pegamento, sino que podía transformarse. Rachel lo visitó una vez, meses después. Pasaron unos días juntos y, sin necesidad de decirlo, comprendieron que lo que tenían no era un romance fugaz. Fue un encuentro posible, hecho de madurez y ausencias respetadas. No necesitaban prometerse nada más que lo que ya estaban dispuestos a ofrecer, verdadera compañía, escucha, presencia. Michael ya no tenía el entusiasmo de la juventud, ni la ceguera de quien idealiza demasiado.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida le pertenecía completamente. Mientras tanto, en el continente que había dejado atrás, Elena intentaba recoger los pedazos de una existencia devastada. Continuó trabajando en silencio, se mantuvo alejado de eventos sociales, se dedicó a su hijo con una intensidad que rayaba en la obsesión. Busqué la redención en cada refrigerio preparado, en cada ayuda con las tareas, en cada conversación antes de dormir. Pero había algo en su mirada que nunca sanó del todo. Fue la conciencia de que algunos errores no se pueden borrar y que el perdón no siempre llega, incluso cuando se desea profundamente. Su relación con su familia siguió tambaleándose. Su padre, estricto y moralista, nunca pudo mirarla de la misma manera. Su madre, aunque más suave, empezó a tratarla con una incómoda cautela, como evitando acercarse demasiado a lo que antes era inquebrantable y ahora frágil. Elena sabía que había destruido algo que nunca volvería. Y aún así siguió intentando ser una buena madre, una mujer que, a pesar de las ruinas, todavía creía en la posibilidad de la reconstrucción, aunque fuera en otro terreno, con otras herramientas. Noah, a su vez, maduró más rápido de lo que nadie esperaba. Poco a poco empezó a comprender el peso de las verdades que le llegaban. Habló con su padre biológico, en una reunión mediada por un psicólogo, como había organizado Michael. El encuentro fue extraño, lleno de silencios incómodos, pero necesario. El hombre que conoció ese día no era ni un villano ni un héroe. Él era simplemente un personaje más en tu historia, alguien que fue sacado de tu narrativa por una decisión que no era tuya. Noah no creó un vínculo inmediato con él, pero tampoco lo rechazó. Entendió que lo que define a una familia no es solo su origen, sino el cariño construido, la presencia constante, la verdad compartida. Y por eso Michael siguió siendo su padre. La ausencia física durante el periodo en Lisboa no los alejó, al contrario. Las llamadas semanales, los mensajes espontáneos, las promesas de reencuentro fueron suficientes para mantener viva la conexión. Michael nunca estuvo emocionalmente ausente. Y cuando regresó, casi un año después, fue recibido con un abrazo silencioso, largo y sincero. Los dos caminaron por la plaza donde años atrás jugaban a la pelota, sin decir mucho, pero con una certeza mutua, todavía eran padre e hijo. Y nada cambiaría eso. Thomas, el amante, había desaparecido de la ciudad sin dejar rastro. Intentó rehacer su vida en otra empresa, pero las repercusiones del escándalo lo siguieron como una sombra. Nunca volvió a buscar a Elena. Sabía que no tenía nada que decir. También sabía que por mucho que quisiera justificarse, cualquier intento sería un insulto al dolor que ayudó a causar. Lo siguió en silencio, como quien se da cuenta demasiado tarde del precio de elecciones que parecían inofensivas. Años más tarde, en una conferencia sobre liderazgo e integridad corporativa, Michael subió al escenario con una serenidad que solo el tiempo le dio. Habló de decisiones difíciles, de la importancia de afrontar la verdad, por muy dolorosa que sea. Usó su propia historia, sin nombres, sin detalles escandalosos, pero con una honestidad que conmovió a los espectadores. Al final, se le acercó una mujer que le dijo, «Hablaste como alguien que vivió el infierno y salió con un mapa». Él simplemente sonrió y respondió, «Sí, pero el mapa solo es útil si tienes el coraje de valerte por ti mismo». Michael reconstruyó su vida. No exactamente como antes, no con los mismos sueños. Pero con otras bases. Más firme, más real. Compró una casa más pequeña, en un barrio tranquilo, cerca de la escuela de Noah. Más tarde, Rachel se mudó cerca. No hubo propuesta de matrimonio, ni promesas en el altar. Pero hubo un compromiso silencioso, expresado en gestos cotidianos, en cafés compartidos, en noches de conversación en la penumbra. Y eso fue suficiente. Elena, a su vez, permaneció en el mismo barrio, en la misma casa, ahora con habitaciones renovadas, pero todavía marcada por recuerdos que nunca se borrarían. Aprendió a vivir con menos. Con menos expectativas, con menos aplausos, con menos excusas. Se convirtió en voluntaria de una ONG que ofrecía apoyo a mujeres en situaciones vulnerables. Allí encontró una manera de devolver al mundo algo de lo que destruyó. No fue redención. Fue un intento. Y eso, para ella, era todo lo que quedaba. Intentar. El tiempo siguió su curso.
Se celebraron cumpleaños, se superaron días difíciles. Michael y Elena eventualmente se encontrarían en reuniones escolares, cumpleaños de Noah y eventos familiares. Hablaron cortésmente, con distante cordialidad, pero sin visible dolor. Solo la conciencia mutua de que habían sido parte el uno del otro. Pero lo que experimentaron ahora pertenecía al pasado. Un pasado que no se podía reescribir, pero que tampoco era necesario negar. Porque negar es repetir. Y ya habían repetido demasiado. Y así, cada uno siguió. Con tus cicatrices, con tus aprendizajes. No hubo un final feliz en el sentido tradicional. No hubo reconciliación ni castigo ejemplar. Hubo consecuencias. Hubo transformación. Y, sobre todo, estaba la verdad. Porque solo la verdad tiene el poder de poner fin al ciclo de destrucción provocado por la traición. Solo ella es capaz de devolver la dignidad a quienes han sido heridos y ofrecer un nuevo camino a quienes han cometido errores. Y eso fue lo que le quedó a cada uno de ellos. La oportunidad de empezar de nuevo, aunque no sea desde cero. Incluso si llevan las marcas de lo que fueron. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Crees que Michael tomó la mejor decisión? Comenta abajo, tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir siguiendo historias intensas, reales y transformadoras como esta. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias reales de las decisiones que tomamos y como la verdad, por difícil que sea, sigue siendo el único camino que puede liberarnos. Hasta la próxima historia.